Ay, amiguitas, ¿creen que me enteré? Les traigo un chismesazo, pero de esos sabrosos, sabrosos. Y en otras noticias, el partido del domingo de fútbol es del América contra el... el partido que sea, contra el equipo que sea. Yo solamente estoy aquí porque quería ser locutor. El fonógrafo le da la hora. ¡Ya se te hizo tarde! Y la temperatura... ¡Chingo de frío! ¡Hola, chamarra! Pero como les iba diciendo, amigos, ¿cómo surgió la radio? Los antecedentes más remotos de este medio hay que situarlos a principios del siglo XIX, cuando Alessandro Volta inventa un objeto que conocemos hoy en día como la pila voltaica. Ese Volta algo egocéntrico, poniéndole el nombre con su apellido, pero no es el único, de hecho varios lo hicieron. A partir de este momento empieza a construirse los primeros telégrafos, esos aparatitos primitivos que hacían así de... Pero bueno, fueron evolucionando estos aparatitos gracias a las aportaciones de Samuel Morse. ¿Sí? Es el que inventó el código Morse, otro que le pone el nombre de su apellido. El código Morse es un código que a través de una combinación de puntos y rayas, pues transmite cualquier tipo de mensaje. 35 años después, es decir en 1875, Alejandro Graham Bell, o Alexander Graham Bell si te quieres ver muy acá, como ya sabes, pues él inventó el teléfono y todo esto de la telefonía, y bueno, ayudó bastante a lo que es propagar sonidos a través de un cable. Así que como aquí podemos escuchar, ya tenemos de referencia dos aparatos diferentes que se fueron juntando para lo que conocemos hoy en día como el radio, lo que fue el telégrafo y la telefonía. Ahora aquí viene otro aditamento, que es el descubrimiento y la posterior medición de las ondas electromagnéticas, también llamadas hertzianas. Hertzianas por Heinrich Hertz, otro señor que le puso su apellido a su invento. Esto fue en 1887, y este descubrimiento fue el que propició la creación del primer receptor de radio. Ojo que este receptor todavía no recibía sonidos como la voz o como música, simplemente eran sonidos así muy rudimentarios. Y después llegó otra persona que también contribuyó a la creación del radio como lo conocemos hoy en día, el señor Guillermo Marconi, que fue el que nos trajo la telegrafía sin hilos o sin cables. Gracias al señor Marconi, las señales sonoras podían propagarse a algo menos de 20 kilómetros de distancia sin ningún cable. Para esa época 20 kilómetros era increíble, era un hallazgo increíble. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría irnos a unos mensajes de publicidad. ¿Cansado de que tus amigos se burlen de ti por no ser lo suficientemente macho? ¿Cansado de que las chicas no se acerquen a ti porque te consideran como otra amiga? Entonces te recomiendo el canal del hombre, en donde aprenderás a ser muy hombre y no trabarte al hablar, como yo. Suscríbete a ese canal, o a esa estación de radio, o... es un poco complicado que diga qué es porque estoy en 1875. Ahora que también si te interesa todo esto de los radios, pero del futuro, algo que se llama computadoras y tecnología, te recomiendo Geekstars. Geekstars Tips, el canal en donde hablan de tecnología y de aparatos futuristas que aún no se inventan, pero ellos ya hablan sobre esos aparatos. Suscríbete a ese canal y es hora de regresar a nuestra programación habitual. Y pues sí, amigos, después de ese breve comercial, seguimos con la historia del radio. Ya es entrado hasta el siglo XX, cuando las aportaciones del señor Fleming y del señor Fessenden permitirían la transmisión de la voz humana. Y a partir de ese momento se iniciaría lo que es la radio que conocemos. Pero bueno, como les decía, no fue una persona súper creativa la que agarró y dijo: quiero hacer un aparato para que escuchen mi voz a cierta distancia. Fue un descubrimiento, un invento que pasó por diferentes manos y lo fueron evolucionando. Todo empezó con el señor James Clerk Maxwell, que es el que dijo: existen ondas electromagnéticas y las podemos propagar. Él presentó su trabajo llamado Una teoría dinámica del campo electromagnético, y pues la gente decía así de: claro, seguro que sí, amigo, pero la verdad es que tenía mucha razón,
Ya después, como les comenté hace rato, llegó el señor Heinrich Rudolf Hertz, el que fue el que demostró la teoría de Maxwell. La primera transmisión ya de música en este caso fue en la Nochebuena de 1906. El señor Reginald Aubrey Fessenden transmitió desde Massachusetts en la Brand Rock Station, la primera radiodifusión de audio en la historia. Y se hizo a los buques en el mar. Gracias a esto ellos pudieron escuchar al señor Fessenden tocando al violín la canción de Oh Holy Night y leyendo un pasaje de la Biblia. Y así como este invento ha pasado por diferentes manos y que diferentes personas se lo atribuyen a diferentes creadores, también las primeras transmisiones de entretenimiento, es decir, de música y con programas. La primera transmisión se dice en algunos lugares que empezó en Argentina en 1920. El día 27 de agosto, desde la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, la Sociedad de Radio Argentina transmitió la ópera de Richard Wagner Parsifal. Y se dice que así comenzó la programación de la primera emisora de radiodifusión en el mundo. La organizó el primer locutor del mundo, el señor Dr. Enrique Telemaco Susini. Y ahora, la historia del radio en fechas rápidas. En 1873, el físico escocés James Clerk Maxwell obtiene las ecuaciones generales de la propagación de las ondas electromagnéticas. En 1887, el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz consigue demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas. Además, descubre el efecto fotoeléctrico por medio de un descargador o resonador. En 1890, el físico francés Edward Branly inventa un aparato que recibe las señales de la telegrafía sin utilizar hilos. En 1893, Tesla logra transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo así el primer radiotransmisor. En 1896, el ingeniero ruso Alexander Popov, con V al final, inventa la primera antena radioeléctrica. También construye el primer receptor de ondas electromagnéticas. En 1897, el famosísimo Nikola Tesla presenta la patente del radiotransmisor. En 1899, el italiano Guillermo Marconi consigue el enlace a través del Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia a una distancia de 48 kilómetros, en lo que fue la primera transmisión entre ambos países. En 1900 se inventa la radio en amplitud de modulación, es decir, AM. En 1900 también la grabación magnética de la voz en un hilo de acero se introduce por Pulsem y se le da el nombre del telégrafo. En 1900 la Wireless Telegraph Trading Signal Company Ltd, sí, todo ese nombre tan largote, cambia su nombre por Marconi Telegraph Corp. ¡Ah, qué bueno! Porque decir todo ese nombre está bastante cañón. En ese mismo año, Emily Berliner introduce la superficie del disco tipo plano para la grabación de sonido. Y también en ese año, Guillermo Marconi recibe en Inglaterra la patente por su equipo de sintonía. El 12 de diciembre de 1901, Guillermo Marconi, en colaboración con el inglés Fleming, recibe en San Juan de Terranova la primera señal telegráfica sin hilos, una S en código Morse, enviada desde Puldo, en Cornelles, establecido en una distancia de 2.400 kilómetros. En el tiempo de la Primera Gran Guerra, es decir, de 1914 a 1918, el uso de la radio como elemento comunicativo empieza a utilizarse entre los ejércitos. En 1920 empieza a funcionar en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Pittsburgh, la KDKA, conocida por ser la primera estación de radio que emite una programación regular y continua. Y en 1943 la Corte Suprema de Estados Unidos otorga los derechos de las patentes del radio a Tesla y no a Marconi. Y eso solamente fue un poco de historia acerca de cómo se creó la radio. De hecho, se dice por ahí que la radio surgió como un invento en el cual pues era una necesidad militar. Los ejércitos querían una manera de comunicarse sin ser interceptados por los cables o sin tener inconveniente de que pues ya se rompió el cable, hay que mandar a un escuadrón a que revise todo ese gran kilometraje de cable. Y bueno, pues poco a poco se fue dando hasta llegar a lo que conocemos hoy como radio. Pero suficiente de este tema, ahora vamos a pasar a otro: política económica y cómo va la bolsa en relación al problema de Estados Unidos con Rusia.